Quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Esta mañana continuaremos la serie que hemos estado trayendo y en verdad concluiremos hoy nuestra serie con este pasaje de Lucas, aquí en Hechos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, aunque vamos a exponer a partir del versículo 9 y hasta el versículo 11. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Amén. Oremos. Padre, gracias, oh Señor, por el privilegio que nos das de poder leer las Escrituras y recibir tu palabra. Gracias. Gracias porque hemos podido adorarte, exaltar tu nombre, oh Señor, tu glorioso nombre. Gracias por la oportunidad que nos concede como tu pueblo de adorarte, de cantar tus alabanzas, de hablar de tus maravillas y tus proezas. Ahora, Señor, háblanos al corazón. Tráenos tu palabra en esta mañana. Enséñanos, oh Señor, porque tú no cambias. Tú eres el mismo ayer y hoy y siempre. Y así como enseñaste a tus discípulos en aquellos días, también nosotros te pedimos: enséñanos, Jesús. Háblanos por tu palabra, mediante tu Espíritu Santo. Asómbranos, oh Señor, aleluya, con tu majestad. Muéstranos tu grandeza, oh Señor, y como el Padre te ha coronado y te ha ascendido a la diestra de la majestad como Rey y soberano. Te damos gracias hoy. Oramos que nos concedas, oh Señor, la unción que viene de ti, la unción de tu Espíritu Santo. Oh Señor, que nos concedas el denuedo y la gracia para poder compartir tu palabra y poderla predicar como es digno de ti. Mira que te lo pedimos
En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. El domingo pasado contemplamos en las Escrituras la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como ha sido declarado a través de la palabra de Dios, como nos testifica el Evangelio, que los ángeles dieron testimonio de su resurrección. No está aquí, a quien buscáis, ha resucitado, como lo había dicho. Confirmadas, como dijo Pablo, por más de 500 testigos. Además del testimonio de sí mismo, de haberlo visto resucitado, salir al encuentro mientras iba en persecución de los discípulos. Y por el testimonio de una tumba vacía, que es más elocuente que cualquier otra cosa. Versículo 3 nos dice Lucas que después de su resurrección, Jesús estuvo enseñando a sus discípulos por 40 días acerca del reino de Dios. A estos, dice Lucas, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Qué maravilloso tener al Señor resucitado entre ellos, verlo, tocarlo, comer y beber con Él, ser instruido por última vez de manera presencial antes de ascender. Qué glorioso, amados míos. Pero hoy quiero ver con ustedes este evento que Lucas nos narra aquí, y que solo Lucas nos es en verdad quien nos da los detalles de este evento, que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Un evento un tanto subestimado, ya que es tomado como una despedida nada más. Pero la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es demasiado, mucho más que una despedida de sus discípulos. Este evento nos narra esencialmente el final, el término de sus sufrimientos, de sus padecimientos, de sus días de humillación, de su ministerio terrenal y del comienzo de su glorificación o entronización a la diestra del Padre en lo más alto. Marca el inicio de su ministerio ahora en los cielos, como soberano de todas las cosas, y en su iglesia como la cabeza que le ha sido dada. Quiero que vea conmigo, en primer lugar, la realidad de su ascensión. Dice el versículo 9: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. Y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. En el capítulo 24 de su Evangelio, Lucas nos dice en el versículo 50 de esta manera: entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gozo. Estaban siempre en el templo alabando a Dios. La ascensión ocurrió en el monte llamado de los Olivos, muy cerca de la aldea que Lucas nos habla aquí, llamada Betania. Marcó el final de las apariciones físicas de Jesús en la tierra.
Fue un acontecimiento no multitudinario. Tuvo solamente un remanente de sus discípulos, como también lo fue su resurrección. Ellos fueron sus testigos, los apóstoles, algunos otros, quizás las mujeres que le vieron resucitado. Es a estos a quien Dios les concedió el privilegio y el gozo de ser testigos de este hecho trascendental y glorioso, como también lo fue el concederle el ser testigos de su resurrección. Lucas nunca nos dice que él se desapareció sencillamente de sus ojos, como nos dice que ocurrió con aquellos que caminaban con él el camino a Emaús. Dice que cuando partió el pan, le abrió sus ojos, ellos le reconocieron y él desapareció de su vista. Pero la ascensión no fue así. No simplemente desapareció, sino que ante ellos ascendió. Fue tomado y ascendió. Y nos dice la Escritura que una nube, la nube de la Shekinah de Dios sin duda, la nube gloriosa, le ocultó de sus ojos. Esa nube que le oculta de sus ojos, la nube de la majestad de Dios, mostraba que Jesús había sido glorificado. Con esa gloria que dijo que gozaba con el Padre antes que el mundo fuese. Oh, hermanos míos, qué gloriosa la ascensión de Jesús. No fue una desaparición mística, no. Fue un evento físico, fue un evento tangible, visible a los ojos de los discípulos que estuvieron allí como testigos. Ante su propia vista, Jesús fue levantado y separado y llevado al cielo en una nube. Su presencia física, limitada por el espacio y por el tiempo, había llegado al final. Esteban nos narra el mismo Lucas en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 55. Lo ve sentado a la diestra de Dios mientras es apedreado hasta la muerte. Pero Esteban, nos dice Lucas, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pablo también nos dice el mismo Lucas en su testimonio, en el capítulo 26, experimentó el efecto de la gloria celestial del Jesús resucitado y ascendido a la diestra del Padre. Hechos 26, versículo 12, Pablo testificando dice: ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, como al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces le dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. De igual manera el apóstol Juan, en su libro de Apocalipsis, nos dice que tuvo también la visión del Señor glorificado y ascendido en el capítulo 1, versículo 12. Recordemos que Juan también fue un testigo presencial de su resurrección. Pudo compartir con el Señor una y otra vez, pero ahora tendrá el privilegio de ver al Señor no solo resucitado, sino glorificado.
Y lo que va a mirar del Señor es demasiado glorioso, mucho más que cuando le vio resucitado. Nos dice el versículo 12: entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Oh, hermanos míos, alabado sea el nombre de nuestro Señor. La ascensión de nuestro Señor, y no tan solo su resurrección, era la proclama de los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31 nos dice la Escritura que esta era su predicación. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a la diestra. Lo exaltó a la diestra. No solo le resucitó y le levantó de entre los muertos, lo exaltó a la diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Este Cristo ascendido también fue profetizado por la palabra de Dios, como el Salmo 110, versículo 1 lo testifica. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 13 y 14 nos muestra la visión que Dios le dio, que anticipa la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, tal y como Él lo declaró ante Pilato. Daniel vio al Cristo entronizado, a quien se le otorga poder, autoridad universal y un reino eterno. Seguí mirando en las visiones nocturnas, dice Daniel, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Alabado sea el nombre del Señor. Con frecuencia muchos confunden este texto con la segunda venida del Señor. Pero este texto no habla de la segunda venida del Señor, sino de su ascensión. Porque la dirección que Daniel ve no es desde el cielo hacia la tierra, sino al contrario. Le ve ascendiendo y dirigiéndose al trono del Padre, del anciano de días. Ahora, hermanos míos, miremos en segundo lugar la necesidad de su ascensión. ¿Por qué debía ascender de esta manera? La ascensión no solo era necesaria, sino esencial, por diversas razones que las Escrituras nos dan. En primer lugar, como acabamos de leer en varios de los textos, para ocupar el lugar de honor que merecía a la diestra del trono de Dios, a la diestra de la majestad del Padre. Su ascensión no solamente era una despedida, una partida, es su entronización gloriosa a la diestra de la majestad en las alturas. Aquel que se humilló hasta lo más bajo, que se humilló como hombre, como nos dice Pablo, ha sido ascendido a lo más alto, a la diestra del supremo honor. Ha sido entronizado, ya ha sido entronizado
No espera otro día para ser entronizado. Ya ha sido entronizado. Ya es el rey. Ya es el soberano. Ya es el rey de reyes y señor de señores. Sí, ya se ha cumplido la promesa del Salmo 101. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Como Pablo lo escribe a los Efesios, capítulo 1, versículo 20. Ese poder que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Es el mismo poder que le resucitó de entre los muertos, el que también lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Muy por encima, dice el versículo 21, de todo principado, de toda autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Alabado sea el nombre de Dios. Todo lo sometió, dice el versículo 22. Todo lo sometió bajo sus pies. No, todo lo someterá bajo sus pies. Todo está sometido ya mismo a los pies de Jesucristo. Él es el Rey soberano de todo y de todos. Y a Él lo dio por cabeza, dice el verso 22, sobre todas las cosas, a la iglesia. Esto le dijo Jesús a sus discípulos cuando los comisionó. Vayan, porque toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. No hay un solo lugar donde yo no lo reclame como mío. No hay un solo espacio en el cosmos donde yo no tenga toda la autoridad. Toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Vayan con mi autoridad. Todo ha sido puesto bajo sus pies. En la misma carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 8, notemos como Pablo dice: por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Cuando ascendió a lo alto, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Reina como soberano absoluto. Así lo testifica el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 22. Quien declara de Jesús, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Todo fue sometido a Él. Jesús mismo al escribirle a la iglesia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Alabado sea Dios. Oh, hermanos míos, pero no solamente ascendió para ocupar el lugar de majestad, de autoridad a la diestra del Padre, pero también el mismo Señor nos dice que era necesario que ascendiera y que era necesario que recibiera toda la autoridad del Padre para enviar a nosotros al Espíritu Santo. Conviene que yo me vaya, dijo el Señor. ¿Cómo entender estas palabras? Conviene que yo me vaya. Ha caminado con ellos el amado, el Señor amado. Ahora les dice: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Juan capítulo 16, versículo 7 dice Jesús: pero yo les digo la verdad, les conviene
que yo me vaya. Es conveniente que yo ascienda, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Gloria al nombre del Señor. Él estará en ustedes, Él estará con ustedes para siempre, dijo el Señor. Y ciertamente esto ocurrió tal y como Lucas nos lo narra en el capítulo 2 de este mismo libro de los Hechos. Allí estaban reunidos, como el Señor les mandó: no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de la cual les hablé. Noten cómo Jesús les dice en el versículo 8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 4 también nos dice que reuniéndolo les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Tal y como ocurrió, no habría un Pentecostés si no hay una ascensión. No ocurriría este nuevo capítulo, el capítulo de los hechos del Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos, dijo el Señor. Juan capítulo 14, versículo 18. Vendré a vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y ciertamente está en nosotros y está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. No nos ha dejado solo el Señor, sino que vive en nosotros. Y no tenemos que ir allí, allá o más allá para tener comunión con Él, porque Él está muy cerca de nosotros, tan cerca que está en nuestros corazones. Nos garantiza su presencia con el Espíritu Santo, su presencia continua. Nos garantiza su consuelo, su fortaleza a través del Espíritu Santo, llamado el ayudador, para habitar con nosotros. Nos garantiza su enseñanza, su guianza, porque Él les guiará, dijo el Señor. Él le enseñará todo lo que ustedes deben saber, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Ese es el testimonio de Pedro en su primer discurso. Hechos capítulo 2 nos dice, versículo 33: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Exaltado a la diestra de Dios, tiene la potestad y la autoridad de enviar al Espíritu Santo ahora. Versículo 34: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Bendito el nombre del Señor. Oh, hermanos míos, no solo tenemos un atisbo de esto, la ascensión de Elías en su carro de fuego. Dice que fue ascendido, fue llevado por un carro de fuego a la vista de su discípulo Eliseo. Y no solamente fue llevado a la vista de Eliseo un carro de fuego, sino que también nos dice el texto, como un anticipo profético, que después de Elías ascender en el carro de fuego,
dejó el manto a su siervo Eliseo, quien había pedido una doble porción de su espíritu. Pero obviamente Elías es un siervo del Señor, pero aquí lo vemos como un anticipo profético de la ascensión de Jesús, a quien representa. Pero no solamente el Señor ascendió para enviarnos el Espíritu Santo, también nos dice la Escritura que ascendió para presentarse ahora e interceder por nosotros ante el Padre. No estamos solos. Amén. Jesús es nuestro representante. Tenemos un representante en los cielos y no es María, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles. Es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Él es quien está a la diestra del Padre, Él y solo Él. Como nuestro representante, intercede por nosotros, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores? Un solo mediador. Jesucristo, hombre. Amén. Jesucristo, hombre. Notemos la Escritura, como el escritor a los hebreos lo expone en el capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. Es lo primero que nos dice Hebreos 9, 24. Jesús no entró en el lugar santísimo hecho por manos, como en la tienda del tabernáculo entraba el sumo sacerdote, como en el templo entraba el sumo sacerdote, porque era una representación del verdadero. Aquello solo era una imagen, un tipo del verdadero. Pero Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Así como el sumo sacerdote representaba al pueblo ante Dios, Jesús se presenta ante el Padre por nosotros, en la misma presencia del Padre. Presenta ahora en la presencia de Dios por nosotros. Debía ascender, porque debía presentarse ante el mismo lugar santísimo para presentar la ofrenda inmaculada, su victoria, su expiación perfecta por nosotros y constituirse en nuestro sumo sacerdote para siempre. Oh, hermanos míos, ahora Él es nuestro representante verdadero ante la presencia del Padre, nuestro sumo sacerdote. Noten el capítulo 4, versículo 14 del mismo libro de los Hebreos, donde se nos dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza. Gloria al nombre del Señor. Podemos acercarnos con confianza. Jesús está a la diestra del Padre. Podemos acercarnos con confianza. Nuestro sumo sacerdote está ahí. Él es paciente con nosotros, se compadece de nuestras flaquezas. Fue tentado en todo. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Misericordia. No condenación, ni juicio, sino misericordia. Misericordia, hermano, misericordia. Misericordia. Aleluya. Compasión. Eso es lo que vamos a recibir. Para que recibamos misericordia y para que hallemos gracia para la ayuda oportuna.
ahora está ahí en la presencia del Padre, en el cielo mismo, para representarnos e interceder por nosotros. Ha entrado en el santuario verdadero, el santuario celestial. A través del velo de su propio cuerpo, nos dice la Escritura, para representarnos como sumo sacerdote, el sumo sacerdote del nuevo pacto. Oh, hermanos míos, para interceder como nuestro abogado. Así nos lo dice Juan en su carta primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Nos dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. El camino cristiano es un camino de santidad, no de pecado. Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero el Señor sabe que somos débiles todavía y frágiles. Y nos dice: pero si alguien peca, si alguien peca de sus hijitos, no salga a esconderse como Adán. No tiene que esconderse como Adán. Abogado tiene. Gloria al nombre del Señor. Si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo. Él está cualificado para representarnos como nuestro abogado, como nuestro ayudador. Él está a nuestro lado, nuestro paracletos. Podemos acercarnos. Es el abogado frente al Padre. Es el abogado con el Padre. No, el Padre no es nuestro acusador. El diablo es nuestro acusador. Nuestra conciencia culpable nos acusa. Pero Jesús está allí para el bien de nosotros. No por nuestro mérito, sino porque Él es el justo. Como dice el siguiente versículo, quien satisfizo y se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Oh, hermanos míos, está allí como nuestro fiador, como sumo sacerdote paciente, misericordioso. Uno de los símbolos más gloriosos del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Dios le hizo un ropaje, y en ese ropaje su vestido llamado el efod tenía 2 piedras en cada hombro, y cada piedra preciosa en cada hombro llevaba los nombres de 6 de las tribus de Israel. 6 y 6. Muy cerca de él. La llevará todo el tiempo. Pero en su pecho, cerca de su corazón, el pectoral, 4 hileras de piedras preciosas con los nombres de cada una de las tribus de Israel. Cada vez que se presentaba, tenía que vestir estas vestiduras para representar y llevar al pueblo del Señor siempre con Él. Oh, qué hermoso, hermanos míos, porque esto no era más que un símbolo, una representación del amor de nuestro verdadero sumo sacerdote y representante, quien nos lleva en su corazón siempre. Sí, ahí estaban grabados en esas piedras preciosas sobre sus hombros, en las vestiduras sagradas, esos nombres. Así le dijo el Señor a Moisés: esa piedra de ónice
como un memorial, recordatorio constante. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, representando al pueblo. Oh, hermanos míos, Éxodo capítulo 28 nos da testimonio de eso. De igual manera, nuestro Señor Jesús nos lleva en su corazón y lleva nuestras necesidades con Él. Tal como dijo el Señor de su pueblo, en cada angustia de ellos yo fui angustiado. También el Señor lo dice de nosotros. Amén. Lo dice de nosotros. Nuestras lágrimas son suyas. Nuestras angustias son suyas. Él se compadece de nosotros. Sí. Por eso intercede, dice intercede. No necesitamos la intercesión de nadie más en el cielo. Jesús está ahí, a la diestra de la majestad. Toda gracia que necesitamos, Él tiene la autoridad para dispensarla. Amén. No hay que rogar a más nadie para que ore a Él. No, Él está allí y nos dice, acerquémonos. Él tiene toda la autoridad. Padre, en su oración sacerdotal antes de morir, en Juan capítulo 17, versículo 24, dice, Padre, yo quiero que lo que tú me has dado, Padre, quiero que lo que me has dado también estén conmigo. Hermanos, ¿por qué Jesús dice, yo quiero que estén conmigo? Porque no hay nada mejor que estar con Él. Yo quiero que estén conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación de... Yo quiero que vean mi gloria. Yo quiero que contemplen siempre mi bondad, mi felicidad, mi hermosura, mi santidad, mi justicia. Que vean mi gloria. Hermanos, si Él es nuestro representante, si Él es nuestro sumo sacerdote, le dice Pablo a los creyentes romanos, ¿quién nos acusará? Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Oh, hermano, cuánta riqueza. Podemos acercarnos a Jesús ascendido. Está cerca de nosotros. Podemos acercarnos a Él no como el juez, sino como nuestro amigo, nuestro abogado, defensor. No, Él no está ahí para promover mi pecado o excusar mi pecado. Pero noten que en el versículo 9 dice, hijitos míos, el que confiesa su pecado, ¿qué? Si confiesa tu pecado, primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar y limpiarte de toda maldad. Sí, gracias Señor Jesús. Está a la diestra de Dios por nosotros. Y nos preguntamos, ¿y hasta cuándo lo tendremos ahí con nosotros? Te tengo una noticia. Para siempre. ¿No te da alegría eso? Para siempre. Para siempre. Para siempre. Hebreos 7:25 dice, con lo cual puede también salvar perpetuamente.
puede salvar perpetuamente, porque Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Perpetuamente para interceder por ellos. Vuelva a Hechos capítulo 1, porque los ángeles terminan sus palabras confirmando la promesa de su retorno. ¿Por qué estáis mirando al cielo así? Versículo 11. Varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús. ¿Quién? Este mismo Jesús. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera. No hay que ser multiólogo, hermano. Está demasiado claro, ¿verdad? Este mismo Jesús vendrá. ¿Cómo es que vendrá? De la misma manera. Viene con las nubes. Ascendió con las nubes. Apocalipsis 1. Viene con las nubes. Y todo ojo lo verá. Y lo que le traspasaron. Aleluya. ¿Cuánto lo esperan? Él volverá. Los ángeles están confirmando su retorno. Este mismo Jesús asimismo volverá, tal como lo han visto ir al cielo. Wow, hermano, qué glorioso. Este mismo Jesús, personal, así, tan personal, así mismo. Físico, tan físico, sí, tan visible, regresará de la misma forma para consumar su reino. Este mismo Jesús volverá. Me encanta como el escritor a los Hebreos dice de lo que le esperan en Hebreos 9:28. Hablando del retorno de Cristo, dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Noten ahora, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Hermano, esa palabra te define a ti. Ansiosamente. ¿Cómo lo esperan? ¿Cómo es que tú lo esperas? Cuando usted está esperando a alguien al que te ama, al que usted quiere, va a llegar. Esa expectación que tenía la iglesia. Vengo en breve, dijo el Señor. Esa expectación que dijo el Señor que debe tener cada creyente para salvar a los que ansiosamente lo esperan. Hermano, esta es otra manera de definir a los salvos. Los que ansiosamente, ¿qué? Lo esperan. Oh, hermanos míos, que el Señor nos ayude y que podamos adorar no solo al Jesús que ha resucitado, pero el que también ha ascendido, que está a la diestra de Dios, pero el que también regresará y vendrá por nosotros. Padre, gracias en esta mañana. Alabado sea tu nombre, oh Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y el honor, oh Señor, porque solo tú eres digno de recibirla. Gracias, oh Señor, por concedernos el privilegio de ser tu pueblo. Concede nuestra expectación, Señor. No fuimos testigos de tu resurrección, pero sabemos que tú has resucitado.
No fuimos testigos de tu ascensión, pero estamos seguros que tú ascendiste a la diestra de Dios. Pero seremos testigos de tu retorno. Seremos testigos de tu regreso glorioso en gloria, como lo enseña la Escritura, como lo muestra la Escritura. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Póngase de pie, querido hermano, en esta hora. Abra su Biblia conmigo en Apocalipsis. Oh Señor, ¿a quién iremos? Oh, gracias Señor Jesús. Te adoramos. Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos esperan ese día? El cielo se va a abrir como un pergamino. Vi el cielo abierto. Y apareció un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llamas de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Oh Jesús, ven pronto, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Ven pronto, Señor Jesús.